Buenas tardes, mi nombre es Rafael Amador y voy a exponerle acerca de los elementos de la obligación tributaria. Para poder entender el procedimiento de determinación de la obligación tributaria en la legislación costarricense, hay que conocer los elementos que conforman dicha obligación. Dicho esto, en el desarrollo de este tema se expondrá su concepto, así como los elementos tanto objetivos como subjetivos que conforman la obligación tributaria. Igualmente, hablaré sobre la relación con el hecho generador de la obligación tributaria, parte dentro de la cual se explicará el concepto, su naturaleza jurídica y las características más importantes de este elemento. Para comprender en forma íntegra los elementos de la obligación tributaria, también se incluirá de forma general lo que respecta a los sujetos que la conforman, así como de forma específica se analizarán los elementos de cuantificación de esta obligación. En virtud del precepto constitucional que indica que los costarricenses se encuentran obligados a contribuir con los gastos públicos, la Constitución Política de la República de Costa Rica se desprende la existencia de la obligación tributaria. En primer lugar, es necesario estudiar los principales conceptos que se conocen sobre la obligación tributaria, como tal en el ordenamiento jurídico. Así, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios esboza: la obligación tributaria surge entre el Estado u otros entes públicos y los sujetos pasivos en cuanto ocurra el hecho generador previsto en la ley y constituye un vínculo de carácter personal, aunque en su cumplimiento asegura mediante garantía real o con privilegios especiales. Asimismo, el reglamento de procedimientos tributarios define esta obligación tanto formal como material. De esta manera, establece que la obligación formal es aquella obligación que no tiene carácter pecuniario, impuesto por la normativa o los obligados tributarios, deudores o no del tributo, cuyo cumplimiento está relacionado con las actuaciones o procedimientos tributarios. Por su parte, dice que la obligación tributaria material es la obligación de pagar una suma de dinero en concepto de tributos, pagos o cuentas, sanciones administrativas pecuniarias, pago parcial o como obligación accesoria por intereses. Del análisis de esta norma se puede señalar o concluir que se establecen como elementos constitutivos del concepto de la obligación tributaria lo siguiente. 1. Es una obligación de pagar. 2. De naturaleza pecuniaria. Y 3. Surge entre el Estado u otros entes públicos y los sujetos pasivos contribuyentes. No es una sanción, es un vínculo de carácter personal y su nacimiento se produce mediante la realización del hecho generador previsto por ley. En síntesis, se considera que la obligación tributaria debe ser entendida como una imposición constitucional que recae sobre el sujeto pasivo y que consiste en el pago de una obligación dineraria a favor del Estado u otros entes públicos por concepto de tributo, siempre y cuando se haya comprobado la existencia del hecho generador. De esta obligación tributaria surge una relación jurídica compleja que da pie a otros vínculos accesorios o secundarios. Vamos a hablar acerca ahora de lo que es el hecho generador y el devengo del tributo. Es una figura crucial para que la obligación tributaria nazca y surta los efectos jurídicos deseados por la administración tributaria. Como primera definición, resulta relevante la que el legislador plasmó en el ordenamiento jurídico formulado, que el hecho generador de la obligación tributaria es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya relación origina el nacimiento de la obligación tributaria. Esto solo significa que la obligación tributaria surgirá siempre y cuando se haya producido un hecho generador que previsto se haya establecido expresamente en la ley. Para que la administración tributaria pueda determinar la obligación de pagar algún tributo, este debe ser contemplado en el ordenamiento jurídico, respondiendo al principio de reserva de ley, lo que representa la principal característica del hecho generador. Pero antes, para que pueda ser debidamente cobrado, debe verificarse el cumplimiento de ese hecho. Así, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios instaura la naturaleza jurídica de esa figura, razonando que se producirá dos situaciones. A. En las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan realizado las circunstancias materiales necesarias para que produzca los efectos normalmente que le correspondan. Y B. En las situaciones jurídicas, desde el momento en que estén definitivamente constituidas de conformidad con el derecho aplicable.
El hecho generador tiene dos elementos, el subjetivo y el objetivo. El primero se refiere al sujeto que realiza el hecho generador y en este sentido, este elemento tiene un aspecto material temporal y espacial que se explica a continuación. El aspecto material corresponde a una de las características legales y estructurales del sujeto que realiza el hecho generador. Deje ver este aspecto que refiere al sujeto deudor de la obligación tributaria y establece que puede ser una persona física o incluso una jurídica. El aspecto temporal refiere a la obligación del sujeto mantenerse en una situación determinada por un tiempo establecido. Y el espacial, por su parte, dispone el requerimiento al sujeto pasivo de ubicarse en un determinado lugar cuando se compruebe el hecho generador de la obligación. El elemento objetivo, por otro lado, es el hecho o el comportamiento propiamente, y es sobre los aspectos que la conforman. Resulta ser similares al del elemento subjetivo, pero se conceptualiza de una perspectiva diferente. Su aspecto material refiere a la conducta que produce el hecho generador, que sí se podría entender, por ejemplo, como el momento en el que se adquiere un servicio o un bien por el cual se produce una obligación tributaria. El aspecto temporal se puede resumir en el criterio que establece o cuál periodo se debe aplicar un determinado tributo de acuerdo en el momento en que surgió el hecho generador. En este elemento el aspecto espacial se entiende de igual forma que en el elemento subjetivo ya mencionado, pero además este elemento configura un aspecto cuantitativo que no tiene el subjetivo. Este aspecto se identifica con la posibilidad de que exista de que el elemento objetivo se determine en una cantidad específica como efecto principal de la verificación del hecho generador. Se tiene del devengo del tributo, por lo cual es prudente establecer que es precisamente según la ley es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal. En resumidas cuentas, el devengo del tributo figura como el momento específico en que el hecho generador produce los efectos necesarios para que se nazca la obligación tributaria. Es importante por cuanto determinar el instante a partir del cual pueden comenzar a correr los intereses que correspondan, la prescripción o caducidad, así como las demás circunstancias que se consideren importantes para la obligación tributaria en general. Sujetos de la obligación tributaria. Derivado de lo explicado anteriormente con relación al momento subjetivo que conforma el hecho generador, resulta oportuno profundizar y analizar la figura de cada sujeto y participe como acreedor y deudor de la obligación tributaria. Sujeto activo. Así primeramente se reconoce la intervención del sujeto activo o acreedor. El sujeto activo es la obligación tributaria. En la obligación tributaria será el facultado para tramitar y cobrar el pago de los tributos, es decir, el acreedor de la relación tributaria, y la legislación costarricense establece en forma expresa que el Estado será el sujeto activo por excelencia. Sin embargo, según las códigos de normas y procedimientos tributarios, ejercerá estas funciones por medio de la Administración Tributaria, que es el órgano administrativo encargado de gestionar y fiscalizar los tributos. Se trate del fisco o de otros entes públicos que sean sujetos activos. Sujetos pasivos. Por otro lado, la figura del sujeto pasivo o deudor, el cual se conceptualiza como la persona obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsable. Dicho esto, a pesar de que la administración tributaria tiene, entre otras, la función de gestionar y fiscalizar los tributos de cualquier ente público, puede o no ser el encargado de recaudarlos, pero aún así mantiene la titularidad normativa para administrar todo el tipo de tributo que se pretende cobrar. El ejemplo principal está contenido en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que instituye la figura de los agentes de retención y percepción, quienes con previa autorización legal y debido a sus funciones pueden intervenir en actos en los que se requiere retener un tributo determinado. En síntesis, por un lado, el sujeto activo de la relación tributaria es el Estado y como acreedor principal de la
delega sus funciones en la administración tributaria y otro ente público. Por otro lado, el sujeto pasivo es el deudor, que puede ser reconocido como contribuyente responsable de acuerdo a que estaban obligados para pagar la deuda. Esto es todo. Muchas gracias.